Mi buen pastor Jesús Ministries. Exposiciones bíblicas de sana doctrina. Apologías bíblicas contra toda heterodoxia, herejía y apostasía. Levantando el fundamento y defendiendo la verdad. Sincretismo religioso. Servidor Pastor Juan Navarro Rodríguez. Base bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa sincretismo? Definición. Sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Sincretismo es el proceso mediante el cual los elementos de una religión se asimilan a otra religión, que ocasionan un cambio en los principios fundamentales o la naturaleza de estas religiones. Es la unión de dos o más frente a las creencias, de modo que la forma sintetizada es algo nuevo. No siempre es una fusión total, pero puede ser una combinación de diferentes segmentos. Esto es sincretismo religioso. Por sincretismo religioso se entiende la presunción de conciliar doctrinas o religiones diferentes, por ejemplo, entre judíos, musulmanes y cristianos. Hoy no son pocas las personas que piensan que todas las religiones son iguales, que es lo mismo una religión que la otra, o que el catolicismo es una más de entre todas las confesiones cristianas. El sincretismo en los nuevos movimientos religiosos es, en el contexto de los nuevos movimientos religiosos, hablar de sincretismo es hablar sin duda de la nueva era. En la espiritualidad de esta doctrina existen movimientos de múltiples religiones y doctrinas, basándose en la creencia de que todas las religiones son básicamente una, con distintas ropas. Esto y su popularidad hacen que la nueva era sea el máximo exponente
del sincretismo. El sincretismo religioso es evidencia de apostasía en la Iglesia. Permítame definir la palabra apostasía. Según su etimología en griego, apostasía es deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Algunas de las consecuencias de este sincretismo religioso son: número 1, ecumenismo. Los llamados evangélicos liberales del movimiento ecuménico se unen cada vez más con la Iglesia de Roma. Esto lo hemos venido viendo tanto en México como en otros países con las llamadas marchas de gloria o marchas por Jesús, que son evidentemente manifestaciones ecuménicas, donde participa todo tipo de cristianos y ministros, sin importar para nada lo fundamental que es el Evangelio auténtico y la sana doctrina. Número 2, doctrinas bíblicas fundamentales diluidas. Nunca se enseñan ni se les da el debido lugar que la sana doctrina debe ocupar en el interior de la Iglesia y en el ministerio. En su lugar se predica y enseña lo que está de moda, lo que es atractivo, lo que trae más gente a la Iglesia. Hay una pérdida de identidad eclesial, ministerial y doctrinal. Definitivamente el cristianismo y el ministerio debemos regresar a las sendas antiguas. Debemos recuperar la verdad del auténtico evangelio del Señor Jesucristo. Esto no es opcional, sino lo único que nos legitime como iglesias y ministros de Cristo. Aquellos grandes organismos y líderes internacionales que se arrogan la autoridad de representar a la Iglesia de Cristo al tener diálogos y efectuar pactos ecuménicos, están vendiendo su primogenitura y haciendo repudiables concesiones al tratar de lograr un entendimiento y acercamiento con otros grupos religiosos. Se trata de eliminar las diferencias doctrinales, pero lo terrible es que a consecuencia de ello se destruirá el fundamento doctrinal de la Iglesia cristiana, definitivamente. Por tal razón debemos apartarnos de esos movimientos ecuménicos, de esas iglesias, de esos cantantes, de esos ministros traidores a la verdad y a Cristo. Número 3, nombres ambiguos o no identificables en el cristianismo y en las iglesias. Es muy frecuente leer rótulos de templos con nombres difusos y ambiguos: Comunidad Cristiana, Centro Cristiano, Centro Familiar, Centro de Avivamiento, Impacto Espiritual, etc. Número 4. La infiltración de doctrinas y filosofías orientales, expresadas por el movimiento de la nueva era, como el esoterismo tan manifestado en nuestros días en las iglesias y ministros que traen unción de espíritus de error y doctrinas demoníacas, practicantes de proyección astral, hipnotismo, sugestión mental, espiritismo, necromancia, etc. El apóstol Pablo nos advirtió esto cuando escribió en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nos ha tocado verlo, vivirlo. ¿Qué es la nueva era? Es un movimiento filosófico y religioso muy amplio. Los estudiosos de este fenómeno nos dicen que es difícil describirlo. Es un monstruo de 1000 cabezas. No es un movimiento, pero se lo encuentra bajo esta figura. No es una religión, pero se lo encuentra en muchos casos como una religión. No es una filosofía pura, pero académicamente se lo encuentra como tal. Cabe decir que la nueva era es una manera de pensar, un conjunto de valores que comparten personas de diversas organizaciones e instituciones, formando una mega red o red de redes que se entrelazan entre sí. Estas redes son las que hacen posible la relación entre los diferentes movimientos independientes entre sí, pero que tienen las metas, la misma filosofía, el mismo fin, por ser Satanás el mismo autor, quien quien inspira este modo de pensar, esa filosofía, o como se le llame, no es otro, sino Satanás mismo. Él, como el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Y ha estado a través de toda la historia, en todas las civilizaciones y culturas, introduciendo sus doctrinas perversas. Número 5. Pragmatismo y utilitarismo. El pragmatismo es la noción de que el significado o valor de algo viene determinado por consecuencias prácticas. Por ejemplo, si una técnica o curso de acción tiene el efecto deseado, entonces es considerado bueno. Por otro lado, si no parece funcionar, debe ser rechazado. El utilitarismo es muy similar, ya que es la creencia de que la utilidad es la medida de lo que es bueno. En este contexto, lo bueno o lo malo está determinado por si da o no los resultados deseados. Número 6. Ocultismo, idolatría y mercantilismo. Hablar de ocultismo es hablar de lo oculto, de aquello que no se puede entender fácilmente, que no se puede captar con facilidad. Hablar de asuntos en donde se implica la acción o la influencia de agentes sobrenaturales o de algún conocimiento secreto de ellos. Este tema en otros tiempos era un tema desconocido y prohibido para un pueblo que se identifica con Dios y su palabra, pero ahora paradójicamente es un asunto de amplio conocimiento y práctica en muchos sectores de la cristiandad. El movimiento carismático de fe es un movimiento muy cuestionado por sus doctrinas. La visualización, la sanidad interior, la confesión positiva, etc. Se dice que es espiritismo con ropaje cristiano. Hank Hanegraaff, Dave Hunt, John MacArthur, Wolfgang Vogt, Alexander Seibel, David Wilkerson, entre otros, cuestionan seriamente este movimiento carismático y evangélico. Las prácticas de hechicería, magia, brujería o chamanismo ya no son una realidad oculta, porque hay iglesias, predicadores, pastores y maestros que lo practican
y lo promueven. Número 7. Idolatría en la iglesia. Desde que el hombre pecó, seducido por Satanás, éste siempre se ha esforzado por hacerle creer que puede llegar a ser Dios. Pero es en estos tiempos que hay un resurgimiento del culto al hombre. Muchos connotados líderes cristianos, entre comillas, se sienten y se autoproclaman dioses. Y esta idea con fuerza va moldeando el pensamiento y la doctrina de muchos que se dicen cristianos o pastores. Norman Graff, Bill Buckman y Casey Treat no son en absoluto los únicos que están predicando que somos dioses. Esta creencia es fundamental para las enseñanzas del movimiento de la confesión positiva. La razón de que digan que supuestamente podemos pronunciar la palabra creativa y llamar a aquellas cosas que no son como si fueran del mismo modo que lo hace Dios, es porque somos dioses, asevera Yonggi Cho. Ya hemos mencionado las declaraciones de maestros como Yonggi Cho, Charles Capps, Frederick Price, Kenneth Copeland, entre otros. Aquí sumaremos dos más conocidos en América Latina y el Perú, Benny Hinn y Morris Cerullo. Hinn se siente un Mesías caminando en esta tierra. Yo soy un pequeño Mesías caminando sobre la tierra. Morris Cerullo, por su parte, declara: cuando yo subo a esta tribuna, usted no está mirando a Morris Cerullo. Ustedes están mirando a Dios. Ustedes están mirando a Jesús. Número 8. Apostasía en la música cristiana. Perversión de la música sagrada. Esta es otra de las áreas en la que es más evidente la conspiración contra Cristo y su iglesia. Satanás está haciendo grandes estragos de manera especial entre la juventud. La música, un arte que se originó en el cielo, en la tierra ha sido pervertida por aquel que se rebeló en contra de su creador. Lucifer dejó de ser portador de luz para ser portador de tinieblas, de pecado. Satanás ha logrado pervertir al hombre, la creación especial, criatura hecha para que alabe al que lo creó. Además, con la música pervertida, lo ha puesto en rebelión contra Dios. Esta música corrupta ha penetrado en la iglesia con tal fuerza que ha roto todas las barreras de lo sagrado, de lo espiritual y la moral bíblica. Las instituciones eclesiásticas, ministerios y cristianos que se consideran exitosos, de vanguardia y juvenilizados, adoptan los métodos mundanos de mercadeo para vender su música, no solo a la iglesia, sino al mundo mismo. Marcus Witt dice ufano: no tenemos nada que pedirle al mundo, estamos en el mismo nivel de igualdad. Claro que ahora usan todas las estrategias para un gran negocio, estrategias que el diablo muy bien está explotando. Grupos juveniles rockeros hoy están liderando en las iglesias y los conciertos, gracias al gran estímulo que de sus líderes están recibiendo a través de los aplausos y premiaciones, no solo los Billboard, los Grammys, sino premios que se dan por supuestos movimientos cristianos como los premios ARPA, entre otros muchos. Número 9. Doctrinas falsas
y mundanalidad. Sobre este tema, John MacArthur, como pastor maestro y escritor norteamericano, hace un profundo análisis de la situación de la iglesia en su libro Avergonzados del Evangelio. Él dice: cuando la iglesia va cuesta abajo, significa que multitudes de individuos se encuentran al mismo tiempo en declive espiritual. Doctrina falsa y mundanalidad son cosas que, de estar presentes en la iglesia, infectan a todos los miembros del cuerpo. Continúa diciendo: la filosofía contemporánea del ministerio se ha envanecido por su apego a normas mundanas de éxito. Las iglesias que se consideran exitosas son grandes tanto en número de existentes como en instalaciones costosas, gimnasios y sauna, canchas de deportes, servicios de cuidado de niños y otros por el estilo. Criterios externos tales como propiedades, números, dinero o acogida del mundo nunca han sido la medida bíblica en el ministerio. No es propiedad, poder, preeminencia, popularidad o cualquier otra noción mundana de éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Número 10. Iglesias al gusto del consumidor. El ministerio cristiano se ha enlazado con la filosofía del mercadeo, y esta revolución ha sido la prole monstruosa de tal unión. El argumento racionalista y mundano es que uno tiene que presentarles la religión de una manera creativa y visual. Según esta premisa pragmática, casi todo es considerado apropiado. Clásicos del rock and roll pesado, rap, música bailable, discoteca, comedia, payasos, mimos y hasta actos de magia son cosas que se han convertido en parte del repertorio ministerial evangélico, enfatiza MacArthur. De hecho, una de las cosas que se juzga fuera de lugar en la iglesia en estos días es la predicación clara y vehemente. Las personas son soberanas y no el mensaje. Hoy se está ofreciendo entretenimiento. Se está rindiendo tributo al gran Dios del entretenimiento. Sigue diciendo MacArthur: esta es la situación de la iglesia cristiana evangélica. Una iglesia en la que se toma en cuenta los números, pero no la calidad. Puede ser cristiandad en expansión, pero no cristianismo en transformación. En muchos sentidos, la expansión de la cristiandad se ha dado a costa de la pureza del evangelio y del orden y la vida de verdaderos cristianos. La iglesia quedó infestada de creencias y prácticas paganas, y su teología se caracteriza por el sincretismo. Grandes segmentos de población han aceptado una mezcla peligrosa de cristianismo y paganismo, dice George Peters. Existen muchos profetas que preconizan que la iglesia cristiana está disfrutando de un gran avivamiento espiritual, pero por lo que vemos, por lo que percibimos, admitimos más bien que la iglesia se encuentra en una desastrosa mundanalidad. Concluimos con la enseñanza de un auténtico apóstol a una iglesia y pastor auténtico llamado Timoteo. En primera a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Huye de todo sincretismo religioso, de toda mezcla de la verdad con la mentira. Huye del ecumenismo. Huye cuando ves que no se predica el auténtico evangelio, cuando ves que las doctrinas fundamentales están siendo diluidas. Huye de falsos ministerios e iglesias que no se identifican auténticamente como cristianos. Huye de toda doctrina metafísica. Huye de toda apostasía. Huye de ministerios pragmáticos y utilitarios. Huye de todo ocultismo, idolatría y mercantilismo dentro de la iglesia. También huye de la apostasía en la música cristiana. No la promuevas, no la compres, no la uses, no le ofrezcas a Dios fuego extraño. Huye de toda doctrina falsa y de mundanalidad. No busques una iglesia al gusto del consumidor. No busques una iglesia que te atraiga para decirte lo que tú quieres oír. Busca un verdadero hombre de Dios que predique verdaderamente el auténtico evangelio. Huye de medias verdades, de falsas doctrinas, de falsas iglesias y de falsos ministerios. Escapa por tu vida. Amén.